La sencilla habitación de la casa temblaba en silencio. Teresa, con las manos cruzadas sobre el vientre, intentó sonreír al dar la noticia. «Estoy embarazada». Su voz era baja, casi un susurro, pero llena de esperanza. Esperaba ver el rostro de Julián iluminarse. Esperaba oír un «gracias a Dios» de doña Mariana, como tantas veces había oído decir a otras madres del pueblo cuando anunciaban un hijo. Pero solo llegó el eco seco de la palabra embarazada, engullido por un silencio cruel. Julián abrió mucho los ojos, pero no se movió. Su cuerpo se tensó. Mariana, a su lado, dio un paso al frente, con los brazos cruzados y la mirada afilada como un cuchillo. «Se está burlando de nosotros», espetó. Teresa sintió que se le helaba la sangre. «¿De qué habla doña Mariana?», murmuró, intentando mantener la dignidad. «Mi hijo no puede tener hijos. Eso nos dijeron. Y ahora se inventan esta historia. Con esta farsa barata». «No es mentira, es nuestro hijo», respondió Teresa con firmeza, con la voz entrecortada por la emoción, pero con la mirada fija en Julián. Buscó en él alguna señal de defensa, de aceptación, de amor, pero Julián no respondió, ni una palabra. Bajó la mirada, como si la verdad le pesara. «Julián, di algo», suplicó, aún intentando creer que todo podía revertirse. Pero su silencio dolió más que cualquier acusación. Fue allí, en ese instante, que el corazón de Teresa comprendió. Estaba sola. Doña Mariana se volvió hacia su esposo y gritó: «¿Lo viste? ¡Lo sabía!». Se aprovechó del buen corazón de nuestro hijo, lo traicionó y ahora quiere culparnos de este hijo ilegítimo. Teresa quería gritar que no era cierto, que nunca había mirado a otro hombre, que llevaba un regalo de Dios en su vientre, pero nadie la oyó. Las paredes de aquella casa parecían ya haber recibido instrucciones de no creerle. La noticia se extendió por todo el pueblo en menos de una hora. Unos susurros, unas puertas entreabiertas y la voz ensayada de doña Mariana bastaron para que la historia cobrara dimensiones crueles. Llorando ante sus vecinos, dijo que su hijo había sido engañado, que Teresa había manchado el apellido familiar, que el honor de Julián había sido arrastrado por el lodo. «Crié a mi hijo con tanto sacrificio y ahora esto», se lamentaba, agarrándose el pecho mientras observaba cada reacción a su alrededor. Las mujeres murmuraron, algunas fingiendo sorpresa, otras simplemente asintiendo en señal de confirmación. «Siempre lo sospeché», susurró una. «Era demasiado callada», dijo otra. Teresa seguía dentro de la casa cuando oyó los primeros comentarios a través de las delgadas paredes. Intentó salir a hablar, a explicar, a decir al menos que no era mentira, pero Mariana fue más rápida. Abrió la puerta con fuerza y le puso la bolsa en las manos a su nuera. «Sal antes de que avergüences aún más a esta familia», dijo con firmeza, sin permitirle responder. «Por favor, doña Mariana, déjame explicarte», suplicó Teresa con la voz entrecortada. «No hice nada malo, Dios lo sabe». Su suegra apartó la mirada, fingiendo lágrimas, para quienes la observaban. «No uses el nombre de Dios para encubrir pecados», respondió en voz tan alta que todos la oyeron. Julián se quedó atrás, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Teresa lo miró por última vez. «Julián, mírame. Tú me conoces». Él no respondió. Simplemente cerró la puerta lentamente, como si cerrara un capítulo de su vida. Afuera, el aire se sentía más pesado. Teresa caminaba por la calle principal a pasos cortos, sintiendo el peso de las miradas fijas en su piel. Algunas mujeres se apartaron al verla. Otras entraron apresuradamente. Las puertas se cerraron una a una, como si su presencia fuera contagiosa. Un hombre comentó en voz baja: «Pobre Julián».
Otro añadió: «La traición es imperdonable». Teresa lo oyó todo, incluso fingiendo no oír nada. La bolsa en su mano parecía más pesada a cada paso, a pesar de que solo contenía unas pocas prendas sencillas. Lo que realmente la oprimía era la humillación pública, la injusticia expuesta, la sensación de ser juzgada sin derecho a defenderse. Su rostro ardía, no de vergüenza ni culpa, sino de dolor por no ser creída. Respiró hondo, intentando no llorar. Sabía que si lloraba allí, les daría a otros la certeza que buscaban, y Teresa no lo permitiría. Al pasar por la casa de una vecina mayor, oyó el golpe de la ventana al cerrarse. Fue como un golpe silencioso. Ya no había ninguna duda. Estaba sola. Sin embargo, algo en su interior seguía en pie. «Dios nos mira», repetía en sus pensamientos, no como una súplica desesperada, sino como una afirmación. La fe no gritaba, simplemente permanecía. En un rincón más apartado del pueblo, Teresa se detuvo unos segundos. Se apoyó en un muro de adobe y se puso la mano en el vientre. «Hijo mío, sobreviviremos», susurró, «aunque el mundo entero nos dé la espalda». Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, mezclándose con el polvo del camino. No había público allí. Solo ella, el dolor y Dios. Esa tarde, Teresa dejó atrás no solo una casa, sino un nombre, una historia y una reputación que otros habían decidido por ella. Caminó sin saber exactamente a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba seguir adelante. Y mientras sus pasos resonaban por las estrechas calles, la humillación aún la quemaba. Pero algo nuevo comenzó a nacer junto al dolor, una fe más profunda, más silenciosa y más resiliente. Fue en los estrechos senderos del rechazo que esta fe comenzó a susurrar, prometiendo que esta vergüenza no sería el final, solo el comienzo de algo que aún permanecía oculto a los ojos de todos. Continuó mientras el cielo se oscurecía, sintiendo el cansancio en su cuerpo y alma. Cada paso era una elección de resistencia. No sabía quién la acogería, ni si alguien lo haría, pero siguió caminando, guiada por una confianza frágil y persistente, la que nace cuando todo parece perdido. E incluso herida, se negó a abandonar la esperanza que aún respiraba. Ya anochecía cuando Teresa llegó a la parte más remota del pueblo, donde las casas eran más sencillas y las calles ya no estaban pavimentadas. Las sombras se alargaban y el fino polvo del suelo se levantaba a cada paso, mezclándose con el sudor y las lágrimas secas de su rostro. El peso de la mochila, el cansancio de la caminata y el silencio del rechazo la estaban robando las fuerzas, pero continuó, guiada solo por un tenue hilo de esperanza, un hilo que no provenía de la gente, sino de Dios. Sabía que si había resistido ese día era porque algo más grande la sostenía. Fue entonces cuando vio una casa con la puerta entreabierta. La luz parpadeante de una lámpara se filtraba por las rendijas. Teresa se detuvo un momento, demasiado asustada para llamar. Temía otra puerta cerrada, otro rostro vuelto. Pero antes de que pudiera decidirse, una voz vieja y firme sonó desde adentro. «¿Quién anda ahí, hija?» Teresa se encogió, pero respondió con suavidad. «Disculpe la molestia, señora. Solo necesito un lugar donde descansar. No tengo a dónde ir». La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de cabello blanco recogido con un pañuelo floreado y ojos pequeños pero atentos. «Pase», dijo sin hacer preguntas. Teresa dudó un segundo y cruzó el umbral con pasos lentos. La mujer le indicó una silla. «Parece agotada. Siéntese. Puedo traerle agua». Teresa asintió, demasiado débil para hablar. La anciana fue a la cocina y regresó con un vaso sencillo y grueso, lleno hasta el borde.
Teresa bebió como si hubiera recibido un milagro. «Me llamo Lupita», dijo la mujer sentándose frente a ella. «He vivido sola muchos años. Perdí a mi esposo de joven y no tuve hijos, pero nunca me sentí vacía porque Dios siempre puso gente en mi camino». Teresa intentó sonreír, pero sus labios no le obedecieron, solo susurró: «Me llamo Teresa y estoy esperando un hijo». Lupita se miró el vientre con ternura. «Lo sé, y no necesitas decirme nada más. Aquí nadie es desechable, no ante Dios». Fue como si esas palabras abrieran un nuevo espacio en el pecho de Teresa. No recordaba la última vez que se sintió aceptada sin tener que dar explicaciones. Las lágrimas brotaron suavemente, y por primera vez desde que todo empezó, no las contuvo. «Gracias, señora. Gracias por no preguntarme nada, por no juzgarme». Lupita le tomó la mano con ternura y respondió: «A veces, hija, Dios envía a sus ángeles, pero no tienen alas. Tienen arrugas, pañuelos en la cabeza y manos que cocinan frijoles. Créeme, no llegaste aquí por casualidad». Teresa recorrió con la mirada la pequeña casa. Era sencilla, con muebles viejos y marcados por el paso del tiempo. Pero había algo allí que no había encontrado en mucho tiempo. Paz. Una paz silenciosa, que no necesitaba explicación. Era como si Dios hubiera reservado ese espacio precisamente para ella, no para entender los porqués, sino simplemente para respirar. Y eso hizo. Respiró hondo, apretando el vaso de agua con fuerza entre las manos, como si se aferrara a su propia supervivencia. Antes de dormir esa noche, Teresa ayudó a Lupita a guardar los platos y a encender la lámpara de la sala. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo la anciana, «y cuando nazca tu hijo, nacerá en un hogar». La palabra hogar resonó en Teresa como una oración. Se tumbó en el colchón improvisado del suelo y miró al techo, donde el viento hacía bailar las sombras de las velas. Murmuró suavemente: «Gracias, Dios, no entiendo, pero sigo viva, y eso ya es más de lo que esperaba hoy». Afuera, el viento seguía soplando, como diciéndole a Teresa que la vida no había terminado. Y dentro de esa casa, olvidadas por el mundo, dos mujeres solitarias, una anciana y una embarazada, formaban ahora un vínculo inexplicable, tejido no por casualidad, sino por la fe, porque cuando todos veían debilidad, Dios ya estaba preparando refugio. Y a veces los milagros comienzan así, con una puerta abierta y un alma dispuesta a acoger. Las mañanas en casa de doña Lupita empezaban temprano. El aroma del café, preparándose en una olla de barro, se mezclaba con el canto de los pájaros y el arrastrar de las pantuflas sobre el suelo de tierra. Teresa, aunque aún marcada por el dolor reciente, encontraba en cada nuevo amanecer la oportunidad de empezar de nuevo. No había promesas de milagros inmediatos, pero sí paz. Y eso ya era mucho para alguien que venía de un mundo de gritos, puertas cerradas y silencios crueles. Con el tiempo, empezó a ayudar en las tareas del hogar. Primero, barriendo el patio, lavando la ropa en una palangana, luego organizando los armarios, limpiando con esmero cada rincón de la pequeña vivienda. Pero lo que despertó en Teresa un nuevo sentido de la vida fue la costura. Lupita tenía, en un viejo baúl, guardadas algunas telas, hilos de diferentes colores y una vieja máquina de coser a pedal que aún funcionaba. «Era de mi madre», dijo, sacándole el polvo con un paño húmedo. «Pero ahora es tuya. Estas manos transformarán el dolor en tela». Teresa, con lágrimas en los ojos, pasó toda la tarde recordando las puntadas que había aprendido de niña de su madre. Coser no era solo unir retazos de tela, también era recomponer los fragmentos de su propio corazón.
Con el tiempo, empezó a confeccionar pequeños paños de cocina bordados, toallas sencillas y delantales floreados. Los sábados por la tarde, se sentaba cerca del mercado y ofrecía sus creaciones a las mujeres que venían a comprar verduras. Nunca mendigaba, nunca contaba su historia. Simplemente ofrecía lo que sabía hacer con dignidad. Algunas mujeres compraban sin decir palabra. Otras preguntaban el precio y la felicitaban. Pocas reconocían a Teresa, pero a ella no le importaba. Lo importante era poder cuidar de sí misma y del bebé que crecía con esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Cuando llegó el 9º mes, Teresa ya había cosido casi toda la ropa de la canastilla. Cada pieza tenía un detalle único, como si estuviera cosiendo esperanza en cada puntada. En una mañana fría y silenciosa, sintió comenzar los dolores. Lupita corrió, improvisando todo con las pocas manos que tenía, y horas después, el fuerte llanto de un niño llenó la casa. Teresa lo abrazó, con los ojos llenos de emoción, y dijo: «Miguel, ese es tu nombre». Lupita sonrió. «Es hermoso. ¿Tiene algún significado?». Teresa miró al techo y respondió: «Significa, ¿quién como Dios? Porque solo Él sabe todo lo que he pasado, y solo Él me ha sostenido hasta ahora». Los primeros días con Cinzendisa Miguel fueron difíciles, pero también los más intensos de amor que jamás había experimentado. Lo arrullaba con canciones antiguas, le contaba historias que había aprendido de su padre, y aún agotada, sentía el corazón lleno. Cada vez que él se dormía en sus brazos, Teresa susurraba una oración de gratitud. «Aun cuando todos me olvidaron, el Señor no me dejó sola». La maternidad le dio un nuevo significado a su alma, como si todo lo vivido la hubiera preparado para ese momento. En el pueblo, sin embargo, ya nadie mencionaba el nombre de Teresa. Era como si la hubieran borrado de la historia. Mariana nunca mencionó el tema. Julián continuó su vida en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero Teresa no vivía esperando el reconocimiento. Lo que la sostenía no era el recuerdo de los demás, sino la presencia de Dios que llamaba a su corazón cada día. Su fe no necesitaba escenario ni público. Se vivía en la tierra, en la mesa sencilla, en las noches de insomnio, en la leche calentada para su hijo, en la tela que cosía hasta altas horas de la noche para ganar unos pesos extra. Cada vez que terminaba una tarea, cada vez que alimentaba a Miguel, cada vez que colgaba la ropa en el tendedero de alambre del patio de tierra, sentía en su interior que había un propósito. Quizás nadie sabía por lo que estaba pasando, pero Dios sí. Y mientras todos juzgaban lo que veían desde fuera, Él preparaba en secreto el momento exacto en que la verdad saldría a la luz. Porque el tiempo de Dios nunca falla, y cuando Él actúa ningún dolor, mentira ni abandono puede permanecer en pie. Miguel creció en medio de la sencillez y la escasez, pero su mirada siempre tenía un brillo diferente, una luz serena nacida del amor silencioso de su madre y de la presencia constante de Dios en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Desde pequeño demostró un sentido de responsabilidad poco común para un niño. Ayudaba a cargar cubos de agua del pozo, recogía los retales que sobraban de la costura de Teresa e incluso intentaba imitar las puntadas de la vieja máquina de coser de pedal. «Algún día coserás mejor que yo», decía Teresa, sonriendo mientras deslizaba la aguja por la tela. «No sé, mamá, creo que quiero hacer otra cosa», respondía con un brillo en los ojos. Teresa, por su parte, siempre fue cautelosa con sus palabras. Nunca mencionó el nombre de Julián, nunca habló del rechazo, ni siquiera cuando Miguel, inocentemente, le preguntó por qué no tenían una familia como los demás. «Nuestra familia está completa, hijo», decía con ternura, «porque tenemos a Dios como Padre, guía
y protector, y porque el amor no necesita explicaciones. Miguel aceptó esto con la confianza pura de un niño que siente amor en cada gesto de su madre. Nunca escuchó una palabra de resentimiento en casa, solo enseñanzas sobre humildad, honestidad, paciencia y fe. Con el paso de los años, el niño se convirtió en un joven generoso, respetado por sus vecinos. Aunque todavía había quienes murmuraban en las esquinas sobre los orígenes de su madre, Miguel no cargaba con el peso del pasado. Era amable con todos, ayudaba a los ancianos a cargar las bolsas de la compra en el mercado y tenía una habilidad especial con los niños. «Tienes buenas manos», dijo doña Lupita, quien ya lo consideraba un nieto. «Manos que curan». El sueño de Miguel era ser médico. Ni siquiera sabía exactamente por qué, pero desde pequeño sentía una fuerte sensación cada vez que veía a alguien enfermo o sufriendo. No le gustaba ver dolor, y aún sin recursos, estudiaba con ahínco, leía todo lo que encontraba y buscaba aprender de las enfermeras del puesto de salud del pueblo. A los 15 años, decidió hacerse voluntario. Empezó ayudando en campañas de vacunación. Luego aprendió a tomar la presión arterial, a hacer vendajes sencillos, y fue allí donde escuchó hablar por primera vez sobre la donación de sangre. «Eres muy joven todavía», le dijo la enfermera la primera vez. «Pero cuando tengas la edad suficiente, piénsalo bien, salvar una vida es una bendición». Miguel nunca olvidó esa frase, y en cuanto cumplió 18 años, fue directo al centro médico más cercano y se registró como donante habitual. «Es solo sangre», le dijo a Teresa al llegar a casa. «Pero podría ser lo que mantiene a alguien con vida». Teresa lo miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «Hijo, no te imaginas cuánto tu vida es una respuesta a tus oraciones». En el pueblo, la gente empezó a notar que Miguel no era un niño cualquiera. Su actitud era serena, pero su presencia firme. Escuchaba con atención, ayudaba sin esperar nada a cambio y poseía una bondad natural que calmaba incluso a los más rudos. Cuando alguien preguntaba de dónde provenía tanta madurez, Teresa simplemente respondía: «Viene de Dios y de la vida que nos ha enseñado a escuchar más que a hablar». Lo que nadie sabía era que, sin darse cuenta, Miguel recorría un camino que lo llevaría precisamente al punto donde un día todo se revelaría. Dios, en silencio, lo preparaba, y cada gesto de compasión, cada acto de bondad, cada paso que daba hacia los demás, era como una semilla plantada en tierra fértil, porque los hijos de la injusticia no pasan desapercibidos a los ojos del cielo. Crecen, florecen y un día se convierten en instrumentos del mismo milagro que sus padres una vez imploraron en silencio. Y Teresa lo sabía porque lo sentía. Aún sin saber cómo, su corazón le decía que la cosecha llegaría. Y cuando llegara, todos verían que Dios nunca olvida. Han pasado 2 décadas desde aquella tarde en que Teresa fue desalojada de su casa por cargos que jamás pudo refutar. Mientras reconstruía su vida con silencio y fe, Julián siguió un camino opuesto, un camino sin raíces, sin fruto, sin destino. Siguió viviendo con su madre, quien envejeció tan rígida como siempre, manteniendo la misma fachada de dignidad que usaba para ocultar el peso de las decisiones que le impuso a su hijo. Los vecinos comentaban que Julián era un buen hombre, trabajador, pero demasiado cerrado, demasiado triste, distante de todo y de todos. A pesar de sus intentos, nunca logró rehacer su vida. Tuvo relaciones breves, promesas vacías, pero nada perduró. Algunas mujeres del pueblo incluso intentaron acercarse, pero con el tiempo se distanciaron, sin entender por qué la casa donde vivía siempre parecía más fría de lo necesario.
La habitación donde dormía era la misma de su juventud, con el armario viejo, la ropa ordenada, pero un silencio que lo aplastaba noche tras noche. Julián intentaba vivir como si nada pasara, pero en su interior crecía una inquietud que no podía acallar, un vacío sin nombre, un arrepentimiento sin forma. Trabajaba todos los días en el campo, conduciendo el mismo viejo tractor que había heredado de su padre. Empezaba temprano y solo paraba cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Esa agotadora rutina era su forma de escapar del dolor que nunca supo afrontar. A veces se detenía en medio del maizal, apagaba el motor y se quedaba mirando el horizonte con las manos sucias de tierra y el corazón apesadumbrado. Nunca supo qué le dolía más, la ausencia de Teresa o el peso de haber creído una mentira. Su madre, Mariana, nunca volvió a sacar el tema. Siguió viviendo como si todo estuviera resuelto, como si la decisión tomada 20 años atrás hubiera sido la correcta. Pero Julián, aunque nunca se enfrentó abiertamente a la verdad, sentía que algo andaba mal, y esa sensación lo carcomía por dentro. «A veces tengo pesadillas», le confesó una vez a un vecino. «Sueño con una casa vacía, con un niño llorando. Cuando despierto, no sé si es solo un sueño». Fue una calurosa y húmeda tarde de verano cuando todo cambió. Julián trabajaba la tierra al otro lado del río, donde la tierra era más seca y la tierra más ingrata. El tractor se deslizaba lentamente por la pendiente cuando una de las ruedas traseras se hundió en una zanja poco profunda, cubierta de vegetación. El vehículo perdió el equilibrio y volcó violentamente. Julián intentó saltar, pero ya era demasiado tarde. El metal le aplastó la pierna violentamente. El motor seguía chisporroteando, ahogándose cuando gritó de dolor. Estaba solo, no había nadie cerca, ninguna señal de ayuda. El dolor era intenso, pero lo que realmente lo asfixiaba era algo más. Tendido en el suelo, con el cuerpo inmovilizado y el rostro cubierto de sudor y polvo, sentía una desesperación que trascendía lo físico. Allí, inmovilizado, Julián se enfrentó a la verdad que había evitado durante tantos años. Con la mirada fija en el cielo brumoso, los brazos extendidos sobre la tierra caliente y un pensamiento atravesándole la mente como una cuchilla. ¿Y si todo esto fue un error? El tiempo pareció detenerse. Las horas transcurrieron en silencio, hasta que el dolor de la carne se fundió con el dolor del alma. Y fue en esa intersección que algo empezó a agitarse en su interior. Un llanto, un profundo arrepentimiento, un grito interior que finalmente encontró su voz. «Dios mío», murmuró sin aliento, «si tengo una oportunidad más, solo una más, muéstrame la verdad, muéstrame lo que no quería ver». Y en ese preciso instante, cuando ya no le quedaban fuerzas ni control, cuando Julián ya no luchaba contra el dolor, sino con él, el sonido de pasos en el campo se acercaba. Una figura apareció a lo lejos, corriendo hacia él. Parpadeó, intentando enfocar la vista, y sin saberlo, sin comprender, aún estaba a punto de encontrar no solo ayuda para su cuerpo, sino la revelación que lo cambiaría todo. Porque cuando el dolor de la carne se encuentra con el dolor del alma, Dios actúa con precisión. Espera el momento preciso de la rendición para comenzar a revelar la verdad. La ambulancia llegó 20 minutos después de la llamada. Julián, pálido y sudando profusamente, fue rescatado con dificultad de los escombros. Tenía una pierna gravemente herida y ya empezaba a perder el conocimiento. Durante el trayecto apenas podía mantener los ojos abiertos. La sirena rompió el silencio del polvoriento camino y los paramédicos hablaron con urgencia entre ellos. «Le está bajando la presión, está perdiendo mucha sangre».
La enfermera miró al conductor y gritó: ¡Acelere! Si nos demoramos más, no sobrevivirá. En el hospital municipal, los médicos actuaron con rapidez. Julián fue trasladado directamente a urgencias. Al analizar su tipo de sangre, sonó la primera señal de alarma. Era un tipo raro, difícil de encontrar en donantes comunes. El equipo activó la base de datos, buscó en todas las listas de voluntarios de la región, pero nadie era compatible. Los minutos pasaban como puñales. Uno de los médicos, ya exhausto, dijo en voz baja: «Si no encontramos a alguien en media hora, no podemos hacer nada». Fue entonces cuando la recepcionista entró en la habitación con un papel en la mano. «Tenemos un joven que donó sangre hace unas semanas. Es compatible». La doctora abrió mucho los ojos. «Llámalo, ahora mismo». Localizaron al joven rápidamente. Estaba en el pueblo como voluntario en una pequeña iniciativa sanitaria cuando recibió la llamada. Respondió con calma, escuchó todo en silencio y simplemente respondió: «Por supuesto, dame 20 minutos, voy». En la sala de extracción de sangre, el joven entró en silencio. Tenía la mirada firme, una expresión serena y un sentido de la responsabilidad que impresionó a las enfermeras. «¿Saben que se trata de una donación directa para un paciente grave?», preguntó el técnico. «Sí, y eso no cambia nada», respondió, ya arremangándose la camisa. Mientras se extraía la sangre, nadie sabía que este gesto, además de salvar una vida, estaba a punto de marcar el comienzo de toda una historia. La cirugía duró horas. Julián fue estabilizado, sedado y trasladado a la sala de recuperación. Respiraba con dificultad, pero estaba fuera de peligro. Cuando abrió los ojos por primera vez, sintió un dolor sordo en la pierna y entumecimiento en el pecho. Todo estaba borroso. Las luces blancas del hospital, el sonido del goteo intravenoso, el zumbido de las máquinas. Intentó darse la vuelta, pero no pudo. Solo giró la cara lentamente, y al otro lado de la habitación vio una silueta familiar junto a la cama. Le tomó unos segundos aclararse la vista. Cabello castaño, ahora con mechones blancos. Un rostro sereno, pero marcado por el tiempo. Una postura firme, pero sin arrogancia. Teresa, allí estaba, de pie, junto a un joven que descansaba en otra camilla con el brazo aún vendado. Julián parpadeó, confundido. Su corazón latía con fuerza. «¿Teresa?», murmuró con la voz ronca. Ella se giró lentamente, lo miró y asintió. «Estás viva. Fue una cirugía difícil, pero te recuperarás». «¿Tú qué haces aquí?», balbuceó, sintiendo el peso del pasado invadir la habitación. Teresa respiró hondo. «Mi hijo es donante, y llamaron del hospital diciendo que había un hombre entre la vida y la muerte, que lo necesitaba urgentemente». Julián abrió mucho los ojos, intentó atar cabos, volvió a mirar al joven que yacía en la camilla a su lado. El joven dormía plácidamente, tenía el mismo color de piel, la misma barbilla, la misma forma de los ojos. «¿Él es tu hijo?», preguntó en un susurro. Teresa miró al joven y luego se volvió hacia Julián. «Sí, se llama Miguel». El nombre cayó como una piedra en el pecho de Julián. Intentó incorporarse, pero el dolor se lo impidió. «Miguel», repitió. «¿Cuántos años tiene?». Teresa dudó y luego respondió: 20, y en ese instante, como si un rayo le hubiera atravesado el alma, Julián comprendió. La verdad explotó en su interior con una fuerza que apenas pudo soportar. La sangre que ahora corría por sus venas provenía del mismo hijo que una vez rechazó, del mismo corazón que había sido desechado sin razón. Julián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Dios mío», susurró. «¿Fue él? ¿Me salvó?». Teresa simplemente asintió. «Y ni siquiera sabe quién eres,
Julián cerró los ojos conteniendo el llanto. «¿Y si lo supiera, me perdonaría?» Teresa no respondió. Simplemente se acercó a la cama de su hijo, ajustó la sábana con cuidado y dijo en voz baja: «Dios siempre revela la verdad, pero elige el momento oportuno». El silencio en la habitación era denso, como si el tiempo se hubiera detenido entre esas 4 paredes. Julián intentó procesar lo que acababa de oír. Se sentía como quien despierta de una pesadilla solo para descubrir que la pesadilla era, de hecho, la vida misma. Respiraba con dificultad, como si la verdad le comprimiera los pulmones. Volvió a mirar a Teresa, luego al joven que dormía con el brazo vendado, tan sereno como fuerte. «¿Dijiste Miguel?», preguntó con voz temblorosa, casi rogándole que lo repitiera. «Sí», respondió Teresa con firmeza, sin enojo, pero con la dignidad de quien había cargado con la verdad durante 2 décadas sin necesidad de gritarla. Miguel». El nombre resonó en Julián como una campana, lejana, llamándolo a una realidad que había evitado durante 20 años. Sintió mareos, se recostó en la cama y llamó urgentemente al médico. «Necesito una prueba, un examen. Necesito saber si es mi hijo». Teresa, inmóvil, simplemente observaba. El médico entró, sorprendido por la angustia. «¿Qué pasa?», preguntó. Julián intentó explicar, pero su voz entrecortada dificultaba cada palabra. «Este joven, Miguel, él me donó sangre, ¿verdad?», confirmó el médico asintiendo. «Y la sangre era compatible, rara como la tuya». Julián respiró hondo. «Entonces hazme una prueba de paternidad. Ahora, necesito saberlo». El médico dudó, miró a Teresa, quien simplemente asintió sin decir palabra. Había algo sagrado en esa decisión. No se trataba de ciencia, se trataba de justicia. Al día siguiente llegaron los resultados. El médico entró en la habitación con el sobre en la mano. Julián ya estaba despierto, con el corazón latiéndole con fuerza. El médico abrió el papel, lo miró unos segundos y dijo con firmeza: «Sí, Miguel es tu hijo biológico, no hay margen de error». El mundo pareció encogerse a su alrededor. El techo, las paredes, la cama, todo le daba vueltas en la cabeza. Se sentía destrozado no por la prueba, sino por todo lo que representaba. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. La vergüenza, el arrepentimiento, el peso de 20 años de silencio lo abrumaban. Lentamente, con esfuerzo, se sentó en el borde de la cama. Bajó los pies al suelo y se arrodilló ante Teresa, quien lo observaba con una mirada serena y firme. «Perdóname», susurró entre sollozos. «Fui débil, no te defendí. Creí la mentira de mi madre, te desterré de mi vida y ahora descubro que mi propio hijo me salvó la vida, sin saber quién era yo». Teresa guardó silencio unos instantes. Había dolor en sus ojos, sí, pero también había algo más profundo, una fuerza que no provenía del orgullo, sino de una fe que había resistido el tiempo, la humillación y la soledad. Se inclinó ligeramente, sujetó con ternura el hombro de Julián y dijo sin exaltación, pero con una verdad que hirió profundamente: «Dios revela la verdad cuando el corazón está listo, no antes». Julián intentó decir algo más, pero no le salieron las palabras. Solo los sollozos ahogados de quien finalmente reconoció lo que había perdido, lo que había destruido, lo que había ignorado. Teresa lo ayudó a ponerse de pie. «Ya sabes lo que necesitas saber. El resto no se puede decir con palabras». Miró a Miguel, que seguía dormido. «Algunas verdades se revelan con acciones. Él no sabe quién eres y aún así te salvó». Hubo un momento de silencio absoluto. Julián se secó las lágrimas con manos temblorosas. «Me odiará cuando se entere»,
Teresa negó con la cabeza. No, lo criaron con amor, con fe, con valores. Nunca le enseñé a odiar, solo le enseñé a confiar en Dios. Y en ese instante, Julián comprendió que había algo más difícil que ser perdonado: merecer el perdón. Se sintió pequeño ante la grandeza de aquella mujer a la que había desechado y que ahora se convertía allí en un símbolo viviente de la misericordia que solo los humildes conocen. Y por primera vez en años, supe lo que era ser tocada por la verdad. No la que duele, sino la que sana. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Los pasos se arrastraban, y el sonido del bastón contra el suelo anunció la llegada de alguien cuyo tiempo ya había llegado. Doña Mariana entró con su habitual rostro impasible, pero lo que vio allí fue algo que nunca imaginó presenciar. Julián, su hijo, estaba sentado en el sillón, inclinado sobre las rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba con un dolor que trascendía lo físico. Era un llanto sordo y profundo, de esos que solo llegan cuando el alma finalmente se ve obligada a afrontar la verdad que ha evitado toda su vida. Se detuvo en la entrada y, por un momento, pareció dudar. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Julián alzó los ojos, enrojecidos, y la miró con una expresión que no le había visto desde niño. «Mamá, Miguel es mi hijo». La frase salió brusca, sin pausas, como una explosión contenida durante años. «Nunca fui estéril». El rostro de doña Mariana palideció. El bastón casi se le cae de la mano. Por un instante intentó mantener la firmeza que había cultivado toda su vida, pero algo en su interior empezó a desmoronarse. Caminó lentamente hacia la silla junto a la cama y se sentó. Sus manos temblorosas se entrelazaron en su regazo. ¿Quién te dijo eso?», preguntó, como si aún tuviera una oportunidad de ceder. Julián respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «El médico, la prueba, su sangre me salvó la vida, y él es mi hijo, el mismo hijo que me arrebataste cuando enviaste lejos a Teresa». Mariana cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que oía, pero ya no había escapatoria. La mentira, después de tantos años, por fin había llegado a su fin. Guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin mirar a su hijo, murmuró: «Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti». Julián se inclinó hacia adelante con la ira contenida. Mentir, destruir una familia, hacer que una mujer inocente pase 20 años avergonzada por algo que nunca cometió. La anciana tembló. Se le escapó una lágrima, pero no se la secó. «Sabía que te alejaría de mí. Desde el principio. Era demasiado fuerte, no verías nada más que a ella. Y yo solo quería seguir, siendo necesaria». Julián negó con la cabeza. «Entonces inventaste una prueba. Les dijiste a todos que no podía tener hijos. Me hiciste creerlo. Me hiciste perder al amor de mi vida. Me hiciste darle la espalda a mi propia sangre». Mariana lloraba ahora en silencio. Cada palabra de Julián era una sentencia. La mujer que se había enorgullecido de su rigidez toda su vida, ahora se encogía ante su hijo como una sombra de sí misma. «Pensé que con el tiempo lo olvidarías, que harías otra vida. Pero nunca lo hiciste, y lo llevé dentro de mí todos los días, como una espina, como un veneno». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Julián con la voz entrecortada por la emoción. «¿Por qué esperaste tanto?». Lo miró a los ojos por primera vez. «Porque no sabía si estabas listo para odiarme». Julián se levantó lentamente. El dolor en su pierna recién operada le dificultaba el movimiento. Se acercó a la ventana y le dio la espalda a su madre. «No te odio, pero hoy entiendo por qué mi vida nunca ha sido tranquila.
Esa confesión, pronunciada allí sin defensa, sin excusas, destrozó algo en el corazón de Julián. La mentira por fin tenía nombre, voz y rostro, y aunque no borró el pasado, reveló lo que siempre había estado oculto: el miedo, la manipulación, el egoísmo disfrazado de preocupación. Mariana, ahora abatida por la edad y la culpa, no dijo nada más. La habitación quedó en silencio. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre ella, como si incluso el sol estuviera listo para juzgarla, porque una mentira puede durar años, puede engañar a familias enteras, puede construir muros entre corazones, puede silenciar la verdad durante 2 décadas, pero la justicia divina nunca falla cuando llega su hora, y en esa habitación, donde el dolor se mezclaba con la verdad, una nueva historia comenzó a escribirse, no con palabras, sino con el peso que lleva el alma cuando, finalmente, todo sale a la luz. Los días que siguieron a la revelación estuvieron marcados por un pesado silencio en la casa. Julián prácticamente no salía de su habitación. Rechazaba las visitas, no comía bien e incluso evitaba la mirada del escaso personal del hospital. El hombre que durante toda su vida había mantenido la postura de un trabajador fuerte, ahora caminaba con los hombros encorvados, los ojos hundidos y la voz ausente. No era solo el dolor físico de la cirugía lo que lo debilitaba, sino el dolor de una verdad que destrozaba todo en lo que creía. La mentira de su infertilidad, el abandono de Teresa, la negación de su propio hijo, todo ardía ahora en su interior como una herida abierta que no sanaba con ninguna medicina. Al recibir el alta hospitalaria, regresó a casa con pasos lentos y el alma agotada. La casa estaba en silencio, pero no en paz. La presencia de su madre, ahora frágil, parecía resonar por los pasillos como un recordatorio constante de lo que había sido destruido. Mariana apenas salía de su habitación. La enfermedad la consumía poco a poco, y con ella la culpa que ya no podía ocultar. Julián evitaba confrontarla. Las pocas palabras que intercambiaron fueron secas, sin vida, como si ambos supieran que ya no había lugar para justificaciones. Sin embargo, en lugar de descargar su dolor en su madre, Julián se encerró en sí mismo. Pasó horas sentado en el balcón, mirando al horizonte, perdido en los recuerdos. ¿Cuántos domingos podrían haber sido diferentes?, murmuró para sí. ¿Cuántas veces podría haber llamado a su puerta? Pero no lo hice. La culpa era un espejo implacable, y en ese reflejo solo veía cobardía. Mientras tanto, Teresa continuó con su rutina serenamente. Siguió trabajando, cuidando la casa, cosiendo, como siempre. Al enterarse de la confesión de Mariana, no lloró ni expresó enojo. Simplemente guardó silencio un buen rato. Luego se dijo con voz firme: Dios siempre lo supo, solo necesitaba esperar su momento. Y cuando Miguel, curioso y angustiado, le preguntó qué haría ahora, Teresa respondió con dulzura: Nada, mi parte ya está hecha. Recé, esperé, te crié con dignidad. El resto es entre él y Dios. Miguel, por su parte, estaba dividido. La verdad sobre su padre biológico lo golpeó con fuerza, pero no con rabia, sino como una llamada. Por amor a su madre mantuvo las distancias. Sabía que su sufrimiento no se curaría con encuentros forzados ni reconciliaciones. Pero en el fondo, algo dentro de él quería entender quién era el hombre detrás de esa historia. Concertó una cita con Julián en un discreto banco de la plaza del pueblo. No necesitabas salvarme, dijo Julián cabizbajo. Miguel respondió con calma: pero no sabía quién eras, y aunque lo hubiera sabido, lo habría hecho. Julián tragó saliva con dificultad. ¿Me perdonas? Miguel dudó. Te perdono, pero no por todo lo que hiciste. Te perdono por todo lo que dejaste de hacer.
y porque mi madre me enseñó que el rencor solo nos mantiene estancados en el mismo lugar. No se abrazaron, no intercambiaron promesas, simplemente se quedaron allí, sentados en silencio, y ese silencio, como ningún otro antes, traía paz. Mientras tanto, Mariana, ya en sus últimos días, pasaba la mayor parte del tiempo en cama. No pedía nada más, no llamaba a nadie, solo rezaba en voz baja, con los ojos cerrados. Se la oía decir frases inconexas: «Perdóname, Señor, me equivoqué, creí proteger, pero destruí». Su voz se fue debilitando cada vez más, hasta convertirse en un susurro. La fe que había usado como máscara durante tanto tiempo era ahora su única compañera. Y allí, en la frontera entre la vida y la eternidad, comprendió que el perdón no es ligero. Pesa porque exige humildad, pesa porque desentierra lo que lleva años enterrado en el alma. Julián la visitó en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada. Yo simplemente me quedé allí, intentando comprender dónde empezó la desviación de todo, y aún sin respuestas, empezaba a aceptar que el perdón no es un destino. Es un camino largo, estrecho, lleno de piedras, pero si hay verdadera fe, cada paso ya es una victoria, porque nadie es fuerte solo, y solo la fe te enseña a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. El tiempo transcurrió como un soplo sereno sobre el pueblo, y con él Teresa floreció, no a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios, y a la mirada atenta de las mujeres que poco a poco comenzaron a acercarse a ella en busca de algo que no podían nombrar, pero reconocían: la dignidad. Tras tantos años de silencio, dolor y nuevos comienzos, Teresa se convirtió en algo más que una superviviente. Se convirtió en un ejemplo. Sin alzar la voz, se ganó el respeto de una comunidad que una vez la vio caminar por las calles, cabizbaja y cargando con la vergüenza de un error que nunca cometió. Fue con el apoyo de Miguel, quien ahora trabaja como auxiliar de enfermería en el puesto de salud del pueblo, y de la incansable doña Lupita, que Teresa decidió transformar sus habilidades de costura en algo más grande. Con esfuerzo y sencillez, montó un pequeño taller en la parte trasera de la casa. Usaron madera recuperada, telas coloridas y un viejo letrero de metal pintado a mano que decía «Líneas de Esperanza». El nombre fue idea de Miguel, y Teresa, al escucharlo por primera vez, esbozó una discreta y significativa sonrisa. El taller no solo vendía ropa ni bordados, ofrecía un espacio seguro donde las mujeres que enfrentaban dificultades, abandono, pobreza, humillaciones silenciosas, podían encontrar refugio. Algunas venían solo a charlar, otras cosían por unos pesos, y había quienes traían a sus hijas para enseñarles a dar sus primeras puntadas. Teresa no preguntaba por el pasado de nadie. Mirarlas a los ojos era suficiente para reconocer el dolor. Y con una taza de café, un trozo de tela en las manos y una escucha sincera, creaba vínculos mucho más fuertes que los hilos que cosía. Una tarde, mientras ayudaba a una joven a cortar un patrón de falda, la niña se detuvo y dijo: «Doña Teresa, mi madre decía que era una desgracia. Ahora tiene todas las toallas de la casa bordadas aquí». Teresa sonrió con dulzura. La gente cambia, y a veces Dios usa el tiempo para enseñar con más fuerza que cualquier palabra. La joven asintió en silencio, conmovida por algo que aún no entendía del todo. Poco a poco, el pueblo que una vez le había cerrado las puertas a Teresa comenzó a abrir los ojos a lo que se había convertido. Ya no se hablaba de traición ni del pasado. Su nombre circulaba en voz baja, con respeto. Algunas mujeres les decían a sus hijas: «Sed fuertes como Teresa». Los hombres mayores, al pasar por la puerta del taller, se quitaban el sombrero.
e incluso los jóvenes que no habían vivido lo ocurrido 2 décadas atrás, sintieron algo diferente al mirar a esa mujer que los saludó con un gesto tranquilo y firme, como quien porta la verdad sin necesidad de demostrarla. Miguel observaba todo con silencioso orgullo. Cada día veía con más claridad el milagro que era su madre. Y aún sin hablar de ello, a menudo, sabía que nada de lo que había logrado habría sido posible si ella hubiera permitido que el odio se apoderara de él. No conquistó el mundo, pensó, se conquistó a sí misma. Y por eso, Dios la exaltó. Doña Lupita, ahora con pasos más lentos y una memoria algo débil, seguía frecuentando el taller, cosiendo pequeños trozos de tela y riendo suavemente de las historias que contaba a medias. La casa, que antes parecía pequeña, ahora estaba llena de vida, risas y telas tendidas al sol. Teresa mantenía la misma rutina. Se despertaba temprano, preparaba café, ordenaba las telas y rezaba en silencio antes de abrir la puerta. Nunca buscaba ser reconocida, pero era imposible no notar su presencia. Y quien la viera ahora caminar por las calles, con el cabello recogido con un pañuelo sencillo, la falda ondeando y la mirada fija, comprendía que había una mujer que no solo resistía la injusticia, sino que la transformaba, porque Dios no escribe recto con renglones torcidos. A veces toma el papel rasgado de la vida de alguien, lo alisa con cuidado y lo reescribe todo de nuevo. Y lo que una vez fue rechazo, se convierte en ejemplo. Lo que fue dolor, se convierte en camino. Y la vida, esa vida que parecía perdida, cobra un nuevo nombre, un nuevo rumbo y un nuevo significado. Teresa ahora caminaba ligera, no porque el pasado hubiera dejado de existir, sino porque Dios, en su silenciosa fidelidad, había puesto el peso de la gloria donde antes solo había vergüenza. La graduación de Miguel fue sencilla, como todo en su vida, pero llena de significado. Nada de fiestas lujosas ni discursos grandilocuentes, solo una bata nueva y los ojos llorosos de Teresa sentada en primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón rebosante de gratitud. Al final de la ceremonia, se acercó a ella, hizo una discreta reverencia y le dijo: «Esto es tuyo, mamá. Solo llegué hasta aquí porque nunca dejaste que el dolor hablara más fuerte que la fe». Teresa lo abrazó con fuerza, sin decir nada. Era el tipo de silencio que lo decía todo. Miguel empezó a trabajar en el hospital del pueblo, donde había sido voluntario años antes. El personal lo recibió con cariño, pero lo que rápidamente lo distinguió no fue su uniforme ni su diploma. Fue su trato. Con los pacientes no se limitaba a tareas técnicas. Se sentaba a su lado, les tomaba la mano, escuchaba con paciencia sus viejas historias y llamaba a cada uno por su nombre, como si fueran demasiado importantes para olvidarlos en una historia clínica. Los ancianos, sobre todo, le tenían un profundo cariño. Doña Imelda, viuda de 90 años, solía decir: «Tiene manos de ángel y ojos de sufridor, por eso nos entiende sin necesidad de darle explicaciones». Otro señor, ciego desde hacía más de una década, dijo que reconoció a Miguel con solo tocarlo. «Es él, el que me sujeta la muñeca con calma. Es como si Dios lo hubiera puesto aquí para cuidarnos». Y no exageraba. Había algo en Miguel que iba más allá de la técnica. Era compasión viva, misericordia encarnada en las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Nunca usó el apellido de su padre. Su credencial simplemente decía Miguel T. Ruiz. La T era un homenaje silencioso a su madre. Nunca mencionó a Julián, aun cuando muchos ya conocían su historia. Entendía que honrar a Teresa no se trataba de repetir el dolor del pasado, sino de mantener viva la dignidad con la que ella lo crió.
Y eso era lo que hacía a diario, en su forma de entrar al hospital, en su atención a cada paciente, en su trato con respeto y humildad, incluso al personal más joven. Una mañana, una mujer ingresó en el hospital tras sufrir abusos por parte de su propia familia. Estaba magullada, confundida y visiblemente asustada. Sus hijos no habían llegado. Los servicios sociales del hospital ya habían intentado ayudarla, pero la situación era delicada. Cuando Miguel entró en la habitación y vio la expresión de la mujer, algo se conmovió en su interior. Recordó a su madre, aún joven, siendo rechazada por un hogar que la condenaba sin escucharla. Recordó el día en que caminó por las calles del pueblo cargando solo una bolsa y un niño en el vientre, mientras todos le daban la espalda. Se sentó junto a la paciente, le tomó la mano y le dijo en voz baja: «Sé que tienes miedo, pero estoy aquí y nadie más te hará daño». La mujer lloró. Tras unos segundos de silencio, Miguel continuó: «¿Sabes? Soy la prueba viviente de que Dios lo ve todo. A veces no actúa cuando queremos, pero cuando actúa, nadie puede detenerlo». Las palabras salieron con la fuerza de alguien que no solo cree, sino que ha vivido cada sílaba. La enfermera jefe, escuchando desde el pasillo, contuvo las lágrimas. Más tarde, le comentó a otra colega: «Miguel no es solo un buen enfermero, es una respuesta, una oración contestada. No solo sana el cuerpo, sana lo que el mundo ha olvidado». Teresa, al escuchar la historia, simplemente sonrió. No necesitaba comentar. Ya conocía la esencia de su hijo. Sabía que era más que una bendición. Era la prueba viviente de que la fe, cuando se sustenta en la verdad, da frutos que no solo florecen, sino que transforman el suelo que pisan. En el pueblo, muchos decían que Miguel era especial, pero pocos sabían que toda su vida fue en realidad una cosecha, un testimonio silencioso de que algunos niños no solo llegan a traer alegría al hogar, vienen a restaurar destinos, a sanar heridas que no causaron, y a demostrar que cuando Dios permite el dolor es porque ya tiene preparado el consuelo. Solo confía, espera y sigue amando. Julián salió del hospital con el cuerpo remendado y el alma aún hecha pedazos. La cirugía le había salvado la vida, pero no había borrado la cicatriz más profunda, la que una sola vez le había marcado el corazón. Regresar a casa después de todo lo que había salido a la luz era como caminar por un campo de recuerdos enterrados. Cada rincón del pueblo susurraba un fragmento de lo que había sido, de lo que había fingido ser, y sobre todo, de lo que se había negado a ver cuando más importaba. Intentar reconstruir su relación con Miguel a menudo se sentía como un camino estrecho con curvas cerradas. No sabía por dónde empezar, o si siquiera le permitían hacerlo. Buscó a su hijo 2 veces. La primera vez lo encontró saliendo del hospital. «Michael, ¿tienes un minuto?». Miguel se detuvo. Lo miró cortésmente, pero mantuvo una distancia que dolió más que las palabras duras. «Sí, quiero». Julián intentó iniciar una conversación. Habló del clima, del trabajo, de la vida. Miguel escuchó, pero no se abrió. Me gustaría conocerte, no como padre, sino como hombre, como alguien que quiere hacer lo que él no hizo». Michael asintió con serenidad. «Lo entiendo, pero ahora mi tiempo le pertenece a mi madre. Ella me lo dio todo, y todavía estoy aprendiendo a lidiar con todo esto». Julián respetó sus palabras. Regresó a casa con los hombros más encorvados que antes. El segundo intento llegó semanas después, una tarde en que Miguel pasaba por la plaza. Julián se acercó con más firmeza. «Miguel, solo dime una cosa. ¿Me odias?». Miguel respiró hondo. «No.
Si te odiara, habría cerrado esa puerta del hospital, pero perdonar no es olvidar, Señor. No guardo rencor, pero tampoco puedo forzar un vínculo solo porque haya pasado el tiempo. Puede que la herida haya sanado, pero la piel sigue sensible. Esas palabras quedaron grabadas como un tatuaje en Julián. Ya no insistió. Comprendió, con la madurez tardía que impone el sufrimiento, que la reconstrucción no puede hacerse con prisas y mucho menos con justificaciones. Lo que le quedaba era aprender del silencio y del eco de las decisiones que había tomado. Pasaba largas horas sentado en la silla de la terraza, contemplando las montañas a lo lejos, reviviendo escenas que nunca tuvo el valor de afrontar. Si tan solo hubiera ido tras ella, murmuró para sí. Si tan solo hubiera confiado en los ojos de Teresa en lugar de la voz de mi madre. Si tan solo hubiera sido un hombre de verdad. Pero los sí no reescriben el pasado, solo muestran cuán diferentes podrían haber sido las cosas. Y ahora, el hombre que una vez fue visto como un trabajador ejemplar, un hijo devoto, un ciudadano respetable, era solo eso, el hombre que cometió un error. Cuando caminaba por el pueblo, notó las miradas. No eran crueles, pero tampoco eran las mismas. La gente lo miraba con una especie de compasión que para él sonaba a lástima. Los más jóvenes lo reconocieron de lejos, pero solo como el padre de Miguel. Y los mayores, que conocían toda la historia, intercambiaron discretas sonrisas cuando pasó. No se burlaban, solo recordaban. Fue en uno de esos paseos solitarios que se cruzó con doña Lupita, ya muy anciana y con pasos casi invisibles. Ella lo miró con una mirada profunda y dijo sin amargura: «Te advertí que la verdad siempre encuentra su camino, pero tardaste tanto que perdiste las flores que traía». Julián no respondió, simplemente bajó la cabeza. Siguió caminando con las manos en los bolsillos y el alma más pesada que nunca. En la pequeña casa donde ahora vivía solo, cada objeto parecía atestiguar su soledad. La vieja cama, el marco de madera en la pared, la taza de café olvidada en el fregadero, todo parecía repetir la misma frase: «Llegaste tarde». Pero había algo nuevo en Julián. No era desesperación, era aceptación, una conciencia dolorosa pero honesta. Sabía que no podía borrar nada, pero podía cargar con todo con responsabilidad, y esa era su nueva tarea: cargar, sin victimismo, con el peso de la verdad que tanto tiempo había evitado, porque el verdadero arrepentimiento no se puede disimular, transforma. No es rápido ni fácil, pero sí real, y aunque tarde sigue siendo un camino donde cada paso es una súplica de perdón, no solo para los demás, sino para uno mismo. La rutina de Teresa era ligera, serena, casi invisible a los ojos apresurados del mundo. No buscaba el protagonismo, no esperaba elogios, ni le importaba el reconocimiento. Vivía con sencillez y gratitud, como quien sabe que lo esencial nunca depende de los aplausos. Las mañanas comenzaban con una oración silenciosa, sin pedir, sino agradeciendo. La taza de café, el olor a ropa recién lavada, el sonido de la aguja perforando la tela. Todo formaba parte de una fe que se manifestaba en los detalles más pequeños de la vida. Teresa no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su dignidad estaba grabada en su alma. Miguel, ya adulto, era el vivo reflejo de su valiente decisión de seguir creyendo cuando todo le decía que se rindiera. Al mirarlo, incluso de lejos, Teresa sintió una paz difícil de explicar. No era orgullo, era algo más. Era el alivio de saber que el sufrimiento no había sido en vano, que todo lo que había soportado, todas las humillaciones, los días de silencio, las noches solitarias, los juicios no expresados, todo había servido para algo mayor. Fue por él, pensó,
Mientras lo veía cruzar el pueblo, saludando a cada anciano por su nombre, con medicinas en su bolso y la esperanza en el rostro. El taller seguía funcionando en la parte trasera de la casa, no como un negocio, sino como un refugio. Las mujeres seguían acudiendo en busca de consejos no solicitados. Se sentaban, cosían un poco, se contaban entre sí y encontraban en Teresa una presencia firme, pero siempre amable. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, lo hacía con frases sencillas como «Los tiempos de Dios no son apresurados» o «Llorar también es una forma de entrega». Nunca hablaba de sí misma. Quienes conocían su historia sabían que no necesitaba hacerlo. Era un testimonio vivo de que la fe, incluso la silenciosa, nunca es en vano. Algunas tardes, tímidos golpes en la puerta interrumpían su costura. Eran vecinos, señoras cansadas, jóvenes asustadas, incluso hombres que, humildemente, acudían a pedir consejo sobre cómo lidiar con sus familias, sus hijos, sus propios errores. Teresa los recibía sin prisa. A veces les ofrecía té, otras veces simplemente escuchaba. Nunca exigía nada, nunca cuestionaba. Simplemente los miraba a los ojos y les decía, «Siguen vivos». Así que Dios sigue escribiendo su historia, y eso, por alguna razón, bastaba. A pesar de la paz que ahora reinaba en su alma, Teresa no olvidaba lo vivido. Pero el recuerdo ya no le dolía tanto como antes. Era como una cicatriz que no le molesta, pero que tampoco desaparece. Una marca de lo que le fue necesario para convertirse en quien es. Si alguien mencionaba a Julián, simplemente bajaba la mirada y decía, «Él también era parte del plan». Nunca habló mal de él. Nunca usó su sufrimiento como arma, y por eso mismo su voz tenía una fuerza excepcional, la fuerza que solo la fe forjada en el dolor puede generar. Una mañana nublada, mientras colgaba ropa de colores en el tendedero, Miguel se acercó con un ramo de flores silvestres. «Para ti, mamá», sonrió Teresa. «¿Flores? ¿Por qué?», respondió Miguel con los ojos llenos de lágrimas. «Porque hoy recordé todo lo que callaste, y aún así elegiste amar». Teresa lo abrazó lentamente. «Amar, hijo mío, es lo único que puedo hacer, y cuando elegimos amar, Dios se encarga del resto». Sabía que no todos los finales traían grandes giros. A veces, el verdadero milagro era encontrar paz donde antes solo había silencio. Paz para coser con ligereza, para caminar sin miedo, para reír sin culpa. Paz para no desear venganza, paz para no esperar aplausos y sobre todo paz para seguir adelante con fe. La misma fe que la sostuvo cuando todo se derrumbó era ahora su hogar. Y vivir así, entre telas, flores, silencio y gratitud, era prueba de que Dios no olvida a quienes confían en Él. Solo espera el momento oportuno para demostrar que nunca dejó de estar presente. Teresa se sentó en la terraza, como todas las tardes, con el mantel sobre el regazo y la luz del atardecer dorando los contornos de su rostro. El cielo, teñido de tonos anaranjados, le recordaba los momentos en que todo parecía perdido. Era en esas mismas tardes que se preguntaba en silencio, ¿se ha olvidado Dios de mí? Hoy ya no preguntaba. Había aprendido que su demora nunca era ausencia, era preparación. Era refinamiento, era cuidado. Dios no responde cuando queremos, sino cuando estamos listos para comprender la respuesta. Mientras bordaba las últimas puntadas de un pedido, oyó a Miguel llegar por la puerta. Llegó despacio, con pasos tranquilos y una postura serena. Al verlo, Teresa cerró los ojos por un momento. Fue por él, pensó. Todo valió la pena. Miguel se acercó con una sonrisa y se sentó a su lado. El hospital estaba lleno hoy, pero logré ayudar a una señora que me recordó mucho a ti, mamá.
terca, fuerte, pero con la mirada triste. Solo se tranquilizó cuando escuchó que Dios lo ve todo, incluso lo que otros fingen no ver. Teresa sonrió sin mirarlo. A veces, Miguel, lo que vivimos no es solo nuestro, es para sanar también a otros. Hoy eres más que un enfermero, eres una respuesta. Miguel bajó la cabeza. Si lo soy, es porque nunca dejaste de creer, incluso cuando nadie más creía. Teresa le tomó la mano. No fue fácil, pero la fe fue lo único que nunca me abandonó. Sabía que un día la verdad saldría a la luz, no por venganza, sino porque Dios es justo, y justo siempre lo ha sido. En el pueblo, muchos aún recordaban la historia. No hablaban de ella por malicia, sino por respeto. El nombre de Teresa, antes vinculado a escándalos y rumores injustos, ahora era sinónimo de fuerza y perdón. Las mujeres traían a sus hijas a conocerla, los jóvenes buscaban consejo y los ancianos acudían simplemente para escucharla. Su voz, antes silenciada por la humillación, ahora resonaba con suave autoridad, la autoridad que solo el sufrimiento sostenido con fe puede generar. Julián, aunque vivía en silencio y contención, empezó a ser visto desde otra perspectiva, no como un villano, sino como el hombre que cayó y lo reconoció. No buscó justificarse ni se escondió, simplemente caminaba por el pueblo como quien comprendía que la verdad, incluso enterrada durante años, un día germina, y cuando nace, no grita, simplemente se muestra. Evitaba los encuentros largos, pero cuando se cruzaba con Miguel, bajaba la cabeza discretamente. Miguel, a su vez, le correspondía con una mirada serena e impenitente. En una de sus escasas visitas, Julián se quedó frente al estudio unos minutos. Teresa lo notó, pero no se levantó. No entró, no dijo nada. Solo observó como quien contempla algo perdido para siempre. Antes de irse, dejó una notita en el alféizar de la ventana. Miguel la encontró y se la leyó en voz baja a su madre. Ganaste, no con ira ni con gritos, sino con Dios. Y hoy sé que nada es más grande que la verdad revelada en el momento oportuno. Teresa escuchó en silencio y solo dijo, el tiempo de Dios es justo, su justicia es silenciosa, y el perdón es lo que nos libera. Miguel, sin quererlo, se convirtió en un símbolo de lo que solo el cielo podría haber planeado. Un hijo rechazado en el vientre materno, pero exaltado por sus obras. Un joven que no necesitaba llevar el apellido de su padre para ser honrado. Los enfermos lo llamaban hijo de la fe, los aldeanos fruto de la justicia y los niños del pueblo. Simplemente Miguel, el joven de buen corazón, y él, en su humildad, simplemente lo devolvió todo a Dios. No soy más que un instrumento. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a Dios actuar cuando nadie más creía? ¿Alguna vez has sentido su mano cuando todo parecía perdido? A veces los milagros no vienen con luces ni ruido, vienen con el silencio que se llena, vienen con la verdad que llega sin previo aviso, vienen con la paz después de la tormenta. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con quienes necesitan recordar que el tiempo de Dios nunca falla. Y en el próximo video verás otro de esos milagros que solo Él es capaz de realizar, porque quienes tienen fe nunca caminan solos, nunca.